a propósito de familia, han aumentado y están de moda, por así decirlo, los partos alternativos, los partos que se realizan en el hogar. Y en ese sentido, este crecimiento implica riesgos y hay un caso emblemático que se está tratando hoy, que es que lamentablemente una pareja toma la opción de tener a su guagüita en casa, contratan a una partera urbana, así se denominan, que decía conocer todo el sistema y dar todas las garantías. Eso no existió, lamentablemente la guagüita fallece y esta pareja fue llevada a la justicia. Esta es una nota que impacta, pero nos permite a nosotros hablar de un tema que va en aumento, que está, insisto, de moda, pero que no es llegar y asumir la moda, que hay que tomar algunas precauciones, todas muy importantes. Veamos la nota. Una tendencia que en Chile ha aumentado en la última década y que tiene a varias mujeres de nuestro país optando por traer a sus hijos al mundo en sus propias casas. No tomaste ningún medicamento, digamos, no hubo epidural, ni una cosa así farmacológica. No, nada. Son los partos fisiológicos o naturales, exentos de cualquier tipo de fármacos, anestesias, cesáreas o epidurales, los cuales pueden ser realizados en algunas clínicas, pero cada vez más en las propias casas de mujeres que, como Rebeca Emmons, desean convertirse en madres en sus propios hogares. Sí, lo recomiendo. Para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. De hecho, es como una de las pocas cosas que nosotros mujeres tenemos mejores que los hombres, es que podemos como vivir esa experiencia. Pese a que Rebeca ha tenido partos naturales exitosos, el tema saltó más que nunca a la palestra esta semana, cuando el diario The Clinic publicó la historia de una joven pareja de Santiago, que luego de decidir tener a su hijo en casa, este falleció. Según la publicación, fueron formalizados por infanticidio consumado. Una situación que el propio Ministerio Público aseguró es inédita en Chile. Me certifiqué por Dona International como dula de parto en Estados Unidos y también de la MAS Internacional en Estados Unidos. Pero son dos asociaciones reconocidas mundialmente con bastante prestigio. Pascal Pagola es enfermera y matrona titulada en la UC. En el extranjero estudió y se certificó como experta en partos fisiológicos. Por eso su opinión era muy importante ante el caso de la pareja que perdió a su hijo por querer tenerlo en casa. Yo no estuve ahí presenciando, no sé mayores detalles porque no conozco a las personas que realmente estuvieron ahí involucradas como esa pareja, pero viendo y escuchando el relato y gente cercana que también está opinando. Bueno, sí, da mucha pena, la cuestión es, ¿podría haber sido esto evitable? Hay, para darle mucho análisis, yo no sé si es la verdad absoluta todo lo que aparece, pero lo que yo te puedo decir, uno estuvo sola y no hubo asistencia de un profesional certificado, calificado, que es lo que respalda la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí creo que hay un gran error, una gran irresponsabilidad. Según el diario The Clinic, Antonia, de 25 años, y Eduardo, de 30, contaron que luego de conocer a una partera urbana, tomaron la decisión de vivir la experiencia. Sin embargo, el parto, que ocurrió el 13 de junio, terminó siendo autoasistido y 40 minutos después del nacimiento, el padre le envió un mensaje vía Facebook a la partera que nunca llegó al lugar. ¿Es normal que la guagua no pesque la teta? Apenas vio el texto, la partera urbana le recomendó que se fueran de inmediato al hospital, pero pocas horas después el niño falleció. Al no haber estado un profesional de la salud capacitado para asistir un parto, como lo que es una matrona, una enfermera matrona, un obstetra, la verdad es que sí, la tendencia es a decir esto tal vez se podría haber evitado si es que hubiese habido un profesional de la salud apto y capacitado. ¿Para qué? Básicamente para adelantarse a la complicación. Sabemos que es más seguro, más saludable trabajar en esta línea de no intervenir, pero la competencia que a ti te da al estar profesionalmente hablando formada es que te adelantas a la complicación o de alguna manera la diagnosticas oportunamente para poder trasladar, resolverla, coordinar con algún servicio de salud. Y esta mujer estuvo sola, de alguna manera un parto autoasistido.
Hacía meses la pareja había optado por tener un parto Lotus, el cual consiste en dejar conectada la placenta al bebé mediante el cordón umbilical y dejar que éste se desprenda de forma natural. Pero la decisión terminó con la madre internada de urgencia, su hijo muerto y el padre dando explicaciones por la partera en la que habían confiado. Ella venía de la experiencia, no de una medicina tan occidental, sino de la alternativa. Por ejemplo, sabía mucho de medicina china. Existen grupos de matronas que hacen partos en la casa, pero que te cobran de 600.000 para arriba. Nosotros no teníamos esa cantidad de plata. Entonces empezamos a preguntar entre amigos, ir a talleres. Pese a la experiencia de esta joven pareja, en Chile existen agrupaciones como Maternas Chile, la cual se encarga de promocionar con estudios científicos el parto fisiológico o natural. Parir en casa hoy en día se ve como una nueva tendencia, algunos lo catalogan de moda, otros de locura, pero en algún momento no fue una locura. Sí existe una asociación que se llama Maternas, que son matronas profesionales de la salud que están en red y que están haciendo un trabajo muy bueno. Es decir, aquí hay consentimiento informado, hay de alguna manera una selección de las mujeres que son sanas, fisiológicas, aptas para el parto en casa. Hay coordinación con las maternidades en el caso de tener una mujer que quiere parto en casa. Tú sabes hasta los minutos que te vas a trasladar. Siempre está el plan B considerado. Por lo general, se exige que existan 2 matronas profesionales y las personas más cercanas que podrían ser el marido, un familiar o una dula. Mujer que debe ser preparada para acompañar y contener emocionalmente a la futura madre. Aparte de cambiar el escenario frío de un pabellón, acá la idea es poner a la madre en el ambiente más cálido posible. Por eso usar una piscina con agua tibia es casi una regla. Cuando tú hablas de un parto fisiológico independiente donde sea, ojalá tú a la mujer le ofrezcas todas las medidas de alivio de dolor o de bienestar no farmacológicas antes que llegar y poner la peridural. Según Gonzalo Leiva, matrón y director del Observatorio de Violencia Obstétrica, el parto fisiológico ha aumentado lento pero seguro en nuestro país. Algo así como entre un 1.3 y un 1.5% de los nacimientos en Chile hoy día ocurren en casa. Pero no todos los partos que ocurren en casa son sin atención profesional. Hay un porcentaje importante de estos partos en casa que son atendidos por matronas con quienes las mujeres se controlan, matronas que establecen ciertos criterios mínimos para poder acompañar a estas mujeres en la casa, por ejemplo, que tengan 2 o 3 ecografías, que hayan tenido controles con ellas, que no tengan patologías de riesgo, y es más, en los países donde hay muchos partos en casa o donde se ofrece, incluso llegan a un 8% como Inglaterra. El país que tiene más partos en casa es Holanda, que tiene entre un 20 y un 30% de partos en casa. Aunque la mayoría de los profesionales de la salud consideran que existe mucha falta de información y un vacío legal importante en este nuevo tipo de partos, lo cierto es que la tendencia es hacer de esta importante experiencia de vida cada vez más natural. En Chile hay una tendencia en los últimos años a tener parto en casa y esto responde un poco a la falta de una respuesta adecuada de las instituciones públicas y privadas. En el fondo, mujeres que quieran tener partos con libertad de movimiento, que puedan elegir su posición en el momento del parto, que puedan estar acompañadas durante todo el tiempo. Entonces, como no encuentran una satisfacción a estas necesidades, este grupo de mujeres ha optado por finalmente tener un parto en casa, un ambiente íntimo donde se respeten sus decisiones y sus necesidades. No es ilegal, pero tampoco está cubierto por los seguros de salud. Entonces hay una especie de vacío, es decir, si una mujer hoy día opta por tener un parto en casa, todo el financiamiento debe salir desde su bolsillo. Yo creo que los riesgos se separan en si hay una atención profesional o no hay una atención profesional. Si una mujer decide tener un parto en casa sin una atención profesional, no hay una persona que técnicamente sea capaz de pesquisar algún riesgo o alguna condición que requiera un traslado al hospital. Rebecca Emmons es norteamericana y pareja un chileno con el cual tienen 2 hijos. Ambos niños nacieron por parto natural. El mayor en una clínica y el más pequeño en su propia casa. Pero dada que mi primer parto también fue natural, no fue ninguna complicación, era súper sencillo, como había harta confianza que no iba a pasar nada. Lo primero, ¿es más caro hacerlo en la casa? Bueno, con mi plan de SAPRE, que es terrible, al final me salió como 500 lucas. Rebeca recuerda emocionada la experiencia de dar a luz en su casa, rodeada de toda su familia y asesorada por la matrona especialista Pascal Pagola. Igual Pascal ahí como ayudándome, diciendo como que yo que estaba como empujando lo que quería que saliera y como diciendo que me calmara. Y obviamente como habíamos tenido todo como preparado para hacerlo todo acá en el living, teníamos como bolsas plásticas para tampar las ventanas, teníamos como la piscina inflable para llenarlo con agua. Y después como sentí
sentí como la cabeza, como bajar. Y yo como, ¡ah! No puede ser, como que está saliendo ahora. Y después como, ay, qué bueno, porque no aguanto más de este dolor. Rebeca recalca la importancia de prepararse bien si es que se quiere tener un parto en casa. Por eso realizó talleres en Alma de Mamá, entidad dirigida por Pascal y donde en su propia página web comenta que la idea es que las mujeres y sus parejas traigan al mundo a sus hijos de la forma más normal, natural y saludable. Tenía más conciencia de qué me estaba pasando. Mi primer encuentro con mi bebé, los dos estábamos como lúcidos, tuve control en mi cuerpo, mi recuperación en los dos partos, como no me desgarré, no tuve puntos, mi recuperación fue rápida. Y después como con el parto en casa era mucho más íntimo y mucho más cómodo, era como una cosa mucho más familiar. Aunque en el caso de la pareja dada a conocer por The Clinic, el hijo falleció y ellos fueron formalizados por infanticidio, aseguraron que les gustaría intentar nuevamente dar a luz en casa, sin fármacos ni cesáreas. Sí, aunque con resguardo máximo. Ni cagando vamos a tener un hijo en el hospital. Nosotros igual queremos tener un hijo o varios. Cuando tú también analizas del otro lado y dices, bueno, ¿por qué esta mujer y esta pareja es tan tajante en decir yo nunca iría a una maternidad pública a dar a luz? Es decir, nunca me acercaría a un hospital, porque allá tratan mal, de alguna manera como que a la primera te van a hacer cesárea, como que también uno dice, bueno, hagámonos responsables también. ¿Por qué el parto en casa de esa manera, como se dio en este caso, ha aumentado tanto? Claramente las mujeres están peleando su derecho a tener hijos de la forma más natural posible y en el lugar que ellas quieran. Por eso el tema no solo da para debatir, sino que también su explosivo aumento tampoco se puede tapar con un dedo. ¿Qué tema? Es un temazo, de hecho, hoy día, sobre todo con toda la información que uno tiene, con todos los libros, con todas, no sé, estos informes que van apareciendo de expertos que te dicen qué es lo mejor para generar el apego y quizás esta forma de sentir mucho más, de forma más animal, el nacimiento de tu hijo. Pero por supuesto que hay contradicciones con respecto a los peligros y también a quizás lo tan natural como se debe vivir. Y para eso estamos con Nayomi Galvez, abogada y coordinadora de los derechos del nacimiento de nuestro país. Nayomi, cuéntanos tú, llevas un tiempo también a cargo del estudio y de las ventajas y desventajas que puede tener un parto también en el hogar. En este caso vemos que lamentamos hoy día la pérdida del recién nacido. Hola, sí. Buenos Muchas días. gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, sí, yo soy la vocera de la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento Chile, como tú bien decías, y nosotros como coordinadora la posición que tenemos es apoyamos el parto en casa. Creemos que el caso expuesto es lamentable, es una noticia muy, muy triste, sobre todo para sus padres, sobre todo también por el proceso judicial posterior que están viviendo. Y bueno, hay una serie de irregularidades también que hicieron que esto fuera de esta manera. Nosotros como coordinadora la posición que tenemos es que apoyamos el parto en casa, pero un parto en casa seguro. Esto es un poco lo que hablaba la nota, decir que los partos en casa en Chile, como bien decía Gonzalo, el matrón denante, no son ilegales, son legales, pertenecen están dentro de la esfera de la soberanía de las mujeres, del derecho a la autonomía de la voluntad de las mujeres, que lo establece la Constitución de la República, pero debe ser asistido por una asistencia profesional. Nayomi, pero yendo al punto concreto, aquí lamentablemente muere una persona. Sí. Y la discusión está, estamos hablando de una persona que está por nacer, a minutos. Sí. Aquí ni siquiera se puede plantear la discusión que se da en el origen de la vida cuando se discute el aborto o no aborto. Aquí esta es una persona que está por nacer, a minutos. Entonces, ¿qué se privilegia ahí? ¿La experiencia de la madre o del padre? ¿O se tiene que privilegiar la vida del ser humano? Es que yo creo que son cosas totalmente compatibles. Yo creo acá que el problema no es dónde ocurre el parto. O sea, hay estudios que hablan de que los partos en casa, por ejemplo, son determinados para ciertas condiciones, embarazos de bajo riesgo, gestaciones que sean sanas, que haya un control prenatal y que tenga una asistencia profesional. Cuando hablamos de bajo riesgo, estamos hablando de riesgo. Es que siempre hay riesgo, o sea, los embarazos Indudable. se tratan así como de bajo riesgo o de alto riesgo, por ejemplo, en la maternidad, en todo. La matrona atiende los de bajo riesgo.
A mí me encanta tu posición, pero quiero ser más crítico justamente en las preguntas para entender mejor el tema. No es un tema personal, pero me interesa que vayamos al punto. Cuando uno se hace alguna intervención quirúrgica, por lo general de otro tipo, los médicos prefieren estar, incluso cuando se habla de cirugía estética, prefieren estar cerca de un pabellón o de un centro hospitalario o clínica que tenga todas las condiciones, porque tú, como bien dices, siempre hay riesgo. En el hogar no existen esas condiciones. No, pero por eso digo, se plantea con un profesional que pueda determinar una urgencia. Para eso está, por ejemplo, la matrona, que son las habilitadas para poder atender, determinar una urgencia, y ahí tiene que estar cerca de un hospital, de una maternidad. Hay un plan B en el cual nosotros derivamos y trasladamos inmediatamente. Nayomi, ese es el problema, porque generalmente la gente lo quiere hacer en su casa, y en su casa no están preocupados si están cerca de la clínica o el hospital o no. Es que eso debe ser... Lamentamos, claro, o sea, lamentamos que quizás no haya la conciencia de eso, porque en tu urgencia uno necesita un centro hospitalario cerca. Claro, pero también hay otro punto súper importante, como lo decía y declaraba el padre de este recién nacido que murió. Cobraban muy caro las matronas o las dulas para poder asistir bien a este parto, y él no tenía las condiciones económicas para hacerlo. Entonces también uno tiene que ser muy responsable y quizás también recalcar un poco esa situación de la responsabilidad que uno tiene que tener también de tener un hijo en el hogar. Hoy día, lamentablemente, quizás antes se hacía más y quizás también no se tiene información de la cantidad de niños que morían, pero hoy día uno tiene más acceso a información, ya está a créditos para optar por ese estilo de nacimiento. Sí, bueno, mira, respecto al costo no es tan así. O sea, hoy día las matronas que maternas, por ejemplo, tú puedes llegar a valores cercanos a los 200.000 pesos o menos si tú le planteas tus necesidades económicas. Lo que sí yo quiero recalcar que no es un acto irresponsable, porque hay un profesional de la salud, porque las profesionales de la salud al momento de tomar una gestante ven toda esta determinación. O sea, si yo vivo en un lugar en que no estoy cerca de un recinto asistencial, simplemente no es una candidata a un parto en casa, no es una buena candidata, porque hay momentos en complicaciones que pueden necesitarlo. ¿Qué porcentaje de mujeres son candidatas a hacer parto en el hogar? Mira, no sé qué porcentaje, pero hay algunos requisitos, como por ejemplo que sea un embarazo de término, es decir, no se atienden partos prematuros, porque ellos necesitan una atención que no la van a recibir en el hogar. Que sea un embarazo sano, que la mamá y el bebé estén sanos, que haya un hospital cerca, en el caso de ese. Ahí ya vamos reduciendo el porcentaje. Claro, o sea, hay mucho menos, no es que cualquier persona puede tenerlo. O sea, pero imagínate, yo tengo un problema a la presión, yo obviamente no puedo tener un parto en casa, porque ahí se puede desencadenar un problema. Claro, precisamente en torno a ese, tú dices hay un porcentaje de mujeres que son candidatas a tener un parto en casa y otro porcentaje que no. De las que son candidatas, también existe el margen de imprevistos que se pudiera producir, pero con el niño, ¿no? Con el recién nacido. Sí, entonces, mira, en general las complicaciones son más con la madre que con el niño, las que se dan. Y bueno, el margen es el mismo que se da en un hospital, en todo caso. Pero o sea, mueren guaguas en hospital todos los días. No es tampoco cegarme y decir solamente mueren guaguas en la casa. Claro, pero la diferencia es mucho menor. Claro, pero la diferencia está en que si se llega a producir una complicación en un recinto asistencial, están todos los elementos a la mano para poder atender a la guaguita. ¿Qué pasa en el caso de un nacimiento en la casa? Si es que ese recién nacido, aunque sea bajo el porcentaje, llegara a tener una complicación mayor. La matrona... ¿Ustedes piden que haya alguien de alguna unidad de emergencia cerca? ¿Se le pide que llame una ambulancia? Sí, o sea, no. En el caso de lo que se plantea, generalmente el procedimiento es que la matrona va a determinar la urgencia. La matrona, si ve algo raro durante el proceso del trabajo de parto, del parto o del posparto, tanto con el bebé como la mamá, inmediatamente va a sugerir el traslado, y para eso debe haber un auto listo con una persona que pueda manejarlo y que sea expedito para poder llegar a una unidad. Una persona que no tiene además la baliza, no tiene la autorización. Claro, no, eso no existe porque hoy día no está regulado. O sea, eso también es el tema. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando criminalizamos y prohibimos? Retrocedemos en materia de derechos humanos, retrocedemos en materia de derechos sexuales y reproductivos y nos tapamos los ojos, porque esta realidad va a seguir surgiendo. ¿Y los derechos de la guaguita? También tiene derecho a recibir una atención profesional, porque y para eso está la matrona. En buena onda, te lo planteo en súper buena onda, pero también transparentemente, me parece que la experiencia es maravillosa. Pero eso es algo que va un poquito más en el ego, la experiencia mía. Pero estoy dejando de lado la seguridad. Y creo que la lucha entre el ego y vivir mi experiencia para que mi experiencia sea maravillosa pone en peligro y expone a una vida que no tiene la posibilidad de tomar decisión. Eso es mi cuestionamiento interno.
Claro, o sea, ese cuestionamiento puede existir y tiene que ver también con los miedos y con cómo esto se va informando. Pero te digo, te repito, o sea, no hay una vulneración de derechos del niño cuando existe, está el resguardo de la profesional de la salud que lo está atendiendo y está el resguardo de poder asistirle en ese caso. ¿Cómo encontrar a la profesional o la matrona o la dula indicada también? Porque hay un listado gigantesco y quizás muchas pueden llegar con muchas promesas, por supuesto, pero ya asistir a un parto en un domicilio, cuando tú eres la única profesional que está a cargo y sabe más bien lo que hace, ¿cómo se hace eso? O sea, mira, hoy día existen algunas agrupaciones como la que nombraba en la nota que se llama Maternas Chile, que es un grupo sindicalizado, por decirlo de una manera, un grupo gremial de matronas que atienden partos en casa y ellas se encuentran con todas las reglas, ellas tienen protocolo, incluso internacionalmente existen protocolos de atención y de traslado de urgencia, entonces ellas son personas de confianza. Nosotros lo que llamamos como coordinadora es poder buscar si se desea tener un parto en casa, ver si son candidatos, tener un embarazo totalmente controlado, totalmente sano y además encontrar la profesional que sea seria, que pertenezca a una de estas organizaciones idealmente y que uno pueda tener un respaldo. O sea, las preguntas son cuántos partos tienes, qué haces tú en casos de urgencias, cuántas urgencias tienes traslado, etcétera, que no sea un confiar a ciegas. Oye, tengo una duda ahí. Y informarse, claro, informarse tanto antes como después. O sea, existen esos grupos serios. No es que alguien en la calle me diga, oye, te atiendo tu parto, eso no... Por lo que estuve leyendo, vi que casi el 90% de las parteras urbanas no están certificadas, no tienen ninguna certificación y atienden este tipo de partos. Entonces, en definitiva, ¿ustedes cómo llaman a realizar este tipo de actividades sabiendo que hay un alto mercado negro, por decirlo de alguna manera? Claro, nosotros lo que llamamos, como te digo, es a tener partos con matronas. Nosotros llamamos a tener, porque hoy día la partería es el profesional que se requiere. Y en este caso, en este país... ¿Cómo se divide en un parto casero el cuidado de la madre, que lo hace el ginecólogo, en una clínica, en un hospital, en un pabellón? Y cómo se divide el cuidado del recién nacido, que lo hace otro equipo, porque esto se divide. Hay 5 personas. Entonces, es así de especializado, se divide y son segundos clave. Mucha gente dice, pucha, que es caro, no vamos a analizar los precios, pero uno finalmente cuando ve el trabajo del ginecólogo, esos pocos segundos y la matrona, y cada uno en su rol, son pocos segundos, pero son de una prolijidad y de una exactitud que uno la agradece. Entonces, y hay un profesionalismo donde hay 2 equipos. ¿Cómo se dividen esos 2 equipos si no existen en un parto casero? Es que yo creo que aquí hay como otro paradigma, porque tú estás planteando, por ejemplo, plantea un pabellón. Aquí no estamos hablando el parto fisiológico no es un evento quirúrgico, es un evento fisiológico natural. Nayomi, te lo cuento desde la perspectiva que mis hijos no los tuve en un pabellón quirúrgico, sino que los tuve en una sala. En una sala de parto. En una sala de parto, donde habían sillones, donde podían estar los abuelos, donde podían estar sus hermanos, pero al lado estaba la urgencia, y así todo existía un equipo para la madre y un equipo para acá no, acá la matrona es la que concentra el caso de los ginecólogos en general no van a las casas, se ha mantenido como un ejercicio de la matrona, y las matronas son las habilitadas para atender los partos fisiológicos y la matrona es la que se encarga de ambos. También puede haber una dula, a veces hay equipos de 2 matronas, las cuales se reparten la tarea, pero así se reparte, si esa es tu... Claro, eso es mismo por lo que yo he visto en base a mi experiencia. Claro, es que son distintos paradigmas, digo, también, hablan de distintos paradigmas, distintas atenciones del parto, y en otros lugares también que se hacen partos, por ejemplo en las casas de parto, que son como que hay en otros países, en Chile no hay, que es como un intermedio entre una maternidad, un hospital y la casa, también existen equipos así. En Chile, por ejemplo, sería ideal que se pudieran instalar un tipo de casa de parto y que se ha hablado con autoridades. Que es decir, sacamos los partos del hospital, ponemos una casa de partos que es un lugar como familiar en la cual la mujer no es un hospital, pero estamos cerca de un hospital. Pero sería lo ideal. ¿Cuál es la diferencia? Yo ahí me pierdo, no sé si tú me lo pudieras explicar o aterrizar un poquito más el tema. ¿Cuál es la diferencia entre tener un hijo en un hospital? Porque hoy día hay hospitales que ofrecen la posibilidad de, por ejemplo, los partos en el agua, se ofrecen también en hospitales. Se ofrece la posibilidad de que la madre no reciba anestesia. ¿Cuál es la diferencia de tenerlo en un hospital en esas condiciones, que yo también estoy ejerciendo mi derecho como mujer a elegir qué tipo de parto quiero y cómo lo quiero, versus tenerlo en la casa con todas esas inseguridades?
creo yo. Mira, principalmente tiene que ver por qué las personas eligen en parto en casa, aparte de que es una decisión personal, porque lamentablemente pese a las salas SAIP, que son las que tú mencionabas, y a otras infraestructura y todo, falta mucha capacitación de los profesionales, falta capacitación en materia de violencia de género, en materia de derechos humanos, en materia de violencia obstétrica. ¿Pero tú crees que falta capacitación y esa capacitación sí la tienen las matronas que van a domicilio? Claro, efectivamente la tienen, o sea, en casa te encuentras, no 100%, pero te encuentras bastante protegida de la violencia obstétrica que viven las mujeres tanto en hospitales como en clínicas. O sea, tú tienes los protocolos, tú llegas a un hospital, llegas a una clínica y te ciñes a ciertos protocolos en los cuales la mujer, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones, no son las protagonistas. Tú, esto de elegir, también, esto es como una realidad en Chile, esto es la teoría, las mujeres podemos elegir cómo parir. Eso no pasa en Chile. Las mujeres nos ceñimos a un protocolo del hospital y nos vemos muchas veces violentadas. Pero hay lugares, por ejemplo, pero hay lugares como el Hospital de la Florida, por ejemplo, que ha sido innovador en este tema y ha disminuido su cantidad de cesáreas. De hecho, fue noticia hace creo que un mes prácticamente por la cantidad de cesáreas que ha disminuido y ha aumentado los partos normales, los partos naturales, pero donde le preguntan, precisamente se reúnen con la familia antes, nosotros en las noticias vimos este tema, y donde se juntaban con la familia en forma previa para definir cómo iban a querer el parto. Claro, sí. Entonces, o sea, el Hospital de la Florida es un ejemplo, y uno de los buenos ejemplos, pero es un ejemplo en los cuales imagínate que hay 5 salas SAIP, solamente son para las personas de la Florida y nada más. O sea, tenemos la mayor cantidad de nacimientos en Chile no ocurre en el Hospital de la Florida, pero no ocurre en esas salas SAIP. Lo bueno, Nayomi, es que ya está pasando. Sí, ya hoy día se está dando lucha, la alternativa, y como ha pasado en todas partes del mundo, y que se va desarrollando, se va estudiando, se va investigando y se le va dando también prioridad a la voluntad de los padres sobre el nacimiento de sus hijos. Y eso es lo bueno. Lo bueno también es poner el tema en discusión, es orientar bien a las madres y a los padres que hoy día quieren tener quizás de forma diferente o normal o natural, como quieren llamarle a sus hijos, pero hacerlo de forma consciente, y creo sobre todo, Nayomi, y con esto cierro el tema, muy responsablemente. Te queremos agradecer que te hayas comunicado hasta ahora de la mañana con nuestro programa y que nos hayas orientado también de cómo vivir mejor un parto natural. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias, que estés muy bien.